La resolución de problemas en el ámbito educativo como estrategia metodológica según el programa de estudio del MEP es aplicable para el primer, segundo y tercer ciclo de la educación general básica, así como la educación diversificada, entiéndase tanto para la primaria como la secundaria. Nuestro tema número 1 corresponde a la metodología de resolución de problemas y sus fundamentos. Tenemos la frase, no es lo mismo saber matemática que enseñar matemática y que aprender matemática. Nuestra tabla contenidos corresponde a problemas en contextos reales, la modelización, los 5 procesos matemáticos correspondientes a razonar y argumentar, plantear y resolver problemas, comunicar, conectar y representar. También conversaremos sobre los niveles de complejidad en problemas, así como la puesta en marcha del planeamiento didáctico. A su vez, conversaremos sobre el programa de cada ciclo educativo, haciendo énfasis en los conocimientos, habilidades específicas e indicaciones puntuales, sobre todo en las habilidades específicas. Nuestros objetivos de aprendizaje en forma general corresponden a familiarizar a los futuros docentes con el enfoque principal del programa de estudio, la resolución de problemas en contextos reales y dominar los principales elementos de los fundamentos en la resolución de problemas según la filosofía del programa de estudio del MED. De manera específica tenemos identificar el concepto y características de un problema en diferentes contextos, determinar las diferentes etapas en la resolución y modelización de problemas, identificar procesos matemáticos y niveles de dificultad de los problemas, así como determinar las etapas o momentos en la resolución de problemas en la ejecución de la gestión de aula y aplicar los conocimientos sobre la metodología de la resolución de problemas y sus fundamentos en la construcción del planeamiento didáctico. La principal finalidad de las matemáticas desde lo propuesto por el programa de estudio es el desarrollo de habilidades y conocimientos a través de la resolución de problemas reales, como estrategia metodológica principal, y la contextualización activa, como un componente pedagógico esencial. Se pretende que las personas estudiantes desarrollen las habilidades, conocimientos, capacidades y procesos matemáticos necesarios para afrontar los retos que demanda la sociedad actual y futura, por lo que es importante tener claro el concepto de problema, y es que este concepto desde el punto de vista de dicho programa se define como un planteamiento o una tarea que busca generar la interrogación y la acción estudiantil utilizando conceptos matemáticos, esperando que dicho problema plantee desafíos que impliquen reflexionar sobre las ideas matemáticas no exploradas previamente por los estudiantes. Así, el actual currículo costarricense adopta 5 ejes disciplinares que atraviesan de forma transversal el plan de estudios, brindando un fortalecimiento integral. Estos ejes son la potencialización de actitudes y creencias positivas en torno a las matemáticas, el uso inteligente y visionario de tecnologías digitales, el uso de la historia de las matemáticas, la contextualización activa como un componente pedagógico especial y la resolución de problemas como estrategia metodológica principal. Es importante saber que el anterior programa de estudio fue implementado en 1995. Centraba su aprendizaje en el estudiante e introdujo el constructivismo. Presentaba importantes diferencias en cuanto a los contenidos, pues en el área de la geometría no incluía la geometría analítica ni las transformaciones geométricas, y en el campo de la probabilidad y la estadística nos abordaban de manera continua y articulada los conceptos relevantes. Este nuevo programa de estudio establece 5 áreas matemáticas que estructuran su plan, cada una con sus propios propósitos. Números. Tiene el propósito de desarrollar el concepto de número para poder utilizarlo en diferentes situaciones, para que cada estudiante adquiera habilidades para comprender los significados de las operaciones básicas al desarrollar y utilizar estrategias para el cálculo y la estimación en sus diferentes representaciones. Medidas. Tiene la finalidad de iniciar a la comprensión del concepto de medida y que se calcule, estime, compare y aplique el sistema métrico de decimal. Geometría. Su propósito es desarrollar la capacidad de visualizar las formas geométricas y algunas relaciones básicas entre ellas en el entorno en el que los estudiantes se desenvuelven,
así como iniciar el proceso de abstracción geométrica, desarrollando la intuición y la experimentación para ampliar los conocimientos geométricos. Además, se deducirán fórmulas básicas para calcular perímetros y áreas de figuras planas. En el campo de la estadística y la probabilidad, y especialmente en la estadística, su propósito consiste en propiciar en las y los estudiantes la identificación de información cuantitativa y cualitativa en diferentes contextos, productos de la recolección de datos mediante la medición o la interrogación por medio de un cuestionario y resumirlos mediante cuadros, gráficos o medidas estadísticas que le ayuden a responder interrogantes y resolver problemas para así valorar su utilidad para una mejor comprensión del entorno. Con respecto a la probabilidad, se busca favorecer los procesos de resolución de problemas vinculados con el análisis de datos y el manejo de la aleatoriedad dentro del contexto estudiantil, introduciendo al estudiantado en el cálculo básico de probabilidades en función de juegos aleatorios y problemas sencillos. Finalmente, en el área de relaciones y álgebra, su finalidad es desarrollar la comprensión de patrones y relaciones, la capacidad para representar y analizar situaciones matemáticas dadas y la habilidad para utilizar expresiones matemáticas con el fin de plantear y resolver problemas en varios contextos. Entonces, este currículo se centra en el abordaje de problemas vinculados a entornos reales, tanto físicos como sociales y culturales, o incluso aquellos que puedan ser imaginados de esa manera. De esta forma, al colocarse en contextos reales, el planteo y resolución de problemas conllevará el desarrollo de habilidades y conocimientos. Sin embargo, para llegar a cabo esta tarea de manera efectiva, es fundamental profundizar en los fundamentos de la resolución de problemas, tal y como se verá a continuación. Problemas en contextos reales. Al tener la idea de que un problema es un planteamiento o una tarea que busca generar la interrogación y la acción estudiantil, es importante destacar que este problema no debe limitarse a la simple repetición de acciones rutinarias. Un problema debe representar un desafío sin llegar a ser inalcanzable por parte del estudiante. Debe requerir el uso creativo de conocimientos previamente adquiridos al resolverlo. Si no es así, más bien se consideraría como un ejercicio. La percepción de lo que constituye un problema puede variar dependiendo del contexto educativo. Por ejemplo, al resolver el mismo problema para un estudiante de 7 años, no será igual que para uno de 12 años. Para este último, el problema podría considerarse más bien como un ejercicio, debido a la experiencia acumulada en años anteriores, lo cual le permitiría identificar rápidamente las acciones necesarias para resolverlo. En consecuencia, el problema se convierte en una tarea rutinaria. Para no caer en este error, la selección de un adecuado problema implica por lo menos tener presente que no se hayan mostrado soluciones similares y que los conceptos o procedimientos matemáticos a enseñar estén íntimamente asociados a ese contexto. Así, los contextos donde un problema puede emerger son diversos. Pueden ser de una situación de salud, asuntos económicos, ambientales, culturales, artísticos, contextos escolares, por ejemplo, juegos, rompecabezas, videos, contextos familiares, comunitarios, profesionales, científicos, en fin, se puede hacer uso de la historia de la matemática. Pero siempre hay que tener presente que no se puede dejar de lado la percepción de la utilidad de las matemáticas en cualquiera de estos contextos donde puede emerger un problema. Dar prioridad a problemas en contextos reales no implica dejar de lado problemas abstractos, pues existen áreas matemáticas y tópicos donde no tiene sentido el trabajo en contextos reales. Además, no se debe olvidar que las matemáticas refieren a dimensiones generales y abstractas de lo real. Los problemas abstractos son cruciales para poner en juego distintas habilidades y procesos. Además, resulta conveniente mencionar la importancia de problemas de final abierto, es decir, aquellos que admiten varias soluciones y aproximaciones y que pueden ofrecer oportunidades muy valiosas para introducir conceptos y procedimientos para organizar la lección. En cuanto a las técnicas generales o métodos para el diseño de estrategias para resolver problemas, se consignarán como guía 4 pasos que se sintetizan en la siguiente tabla.
Tabla número 1. Pasos en la resolución de problemas. La primera columna corresponde a pasos o fases y la segunda columna a la acción. Paso número 1. Entendimiento del problema. La acción corresponde a tener claridad sobre lo que trata el problema antes de empezar a resolverlo. Paso número 2. Diseño. La acción corresponde en considerar varias formas para resolver el problema y seleccionar un método específico. Paso número 3. Control. La acción correspondiente es monitorear el proceso y decidir cuándo abandonar algún camino que no resulte exitoso. Y paso número 4. La revisión y la comprobación, cuya acción es revisar el proceso de resolución y evaluar la respuesta obtenida. La modelización. Un modelo es en esencia un conjunto de elementos matemáticos conectados que representan una realidad específica, explican, describen, permiten hacer predicciones. La identificación, uso y construcción de modelos matemáticos es sumamente importante al trabajar con problemas en contextos reales. Pueden existir varios modelos sobre una realidad con distintos grados de representación de la misma. Puede ser un diagrama con flechas, una tabla, una gráfica. Identificar, construir o usar un modelo de una situación real es una manera de matematizar esa realidad. El grado de complejidad de los modelos que se generen dependerá de las circunstancias a las que refiere, así como de los conceptos y procedimientos matemáticos implicados, lo cual debe ajustarse en cada nivel educativo. El espíritu de la modelización reside en la identificación, manipulación, diseño y construcción de modelos matemáticos sobre situaciones auténticas del entorno. Este sentido de realidad es esencial para los aprendizajes. En términos muy generales, esta acción se puede resumir en algunos pasos que se consignan en la siguiente tabla. Tabla número 2. Pasos en la modelización. En la primera columna nos encontramos los pasos y en la segunda columna la descripción. Paso número 1. El problema. Consiste en una situación de la realidad que debe de ser modelada. Paso número 2. Sistematización. Es una descripción de los objetos, la información y las relaciones relevantes del problema que le permitan obtener una posible representación o idealización matemática. Paso número 3. Modelo matemático. Consiste en una traducción de los objetos y las relaciones del paso anterior en lenguaje matemático, de tal forma que obtenga un modelo que represente lo que ocurre en la realidad. Paso número 4. Solución. Consiste en el uso de los conocimientos matemáticos previos para poder encontrar la solución o soluciones del modelo planteado en el paso anterior. De esa forma se podrá obtener una aproximación de la solución del fenómeno que se está idealizando en el paso número 1. Paso número 5. La interpretación. Consiste en el análisis de los resultados y las conclusiones, considerando los conocimientos previos que se tienen del problema. Y finalmente, en el paso número 6, tenemos la evaluación, que consiste en la verificación a la luz de los resultados matemáticos de la validez del modelo y el poder predictivo que dicho modelo tiene sobre el problema original. Para este proceso puede utilizarse la comparación de datos observados o el conocimiento teórico o por experiencia personal que se tenga del problema. Los 5 procesos matemáticos. Los procesos matemáticos se entienden como actividades cognitivas o tipos de actividades que realizan las personas en las distintas áreas matemáticas y que se asocian a capacidades para la comprensión y el uso de los conocimientos, en lugar de realizar meras operaciones mecánicas. Se han seleccionado como centrales los siguientes procesos: razonar y argumentar, plantear y resolver problemas, comunicar, conectar y representar. Razonar y argumentar. Se trata de actividades mentales que aparecen transversalmente en todas las áreas de plan de estudios y que desencadenan formas típicas del pensamiento matemático, como la deducción, la inducción, comparación, analítica, la generalización, justificaciones, pruebas, uso de ejemplos y contraejemplos. Busca desarrollar capacidades para permitir la comprensión de lo que es una justificación o prueba matemática, para desarrollar y discutir argumentaciones, para formular y analizar conjeturas, para usar fórmulas o métodos que permitan la comprensión o desarrollo informales presentes.
Plantear y resolver problemas. Se refiere al planteamiento de problemas y el diseño de estrategias para resolverlos. Se trata de capacidades para determinar entonces las estrategias y métodos más adecuados al enfrentar un problema, para valorar la pertinencia y adecuación de los métodos disponibles y los resultados matemáticos obtenidos originalmente, además de la capacidad para evaluar y controlar el desarrollo del trabajo de la resolución de problemas. Impulsa una asociación con el desarrollo de capacidades cognitivas para identificar, formular, diseñar, desarrollar y contrastar modelos matemáticos del entorno con complejidad diversa. Comunicar es la expresión y comunicación oral, visual o escrita de ideas, resultados y argumentos matemáticos al docente o a otros estudiantes. Este proceso busca potenciar la capacidad para expresar ideas matemáticas y sus aplicaciones usando lenguaje matemático, reglas de sintaxis y semántica, de manera escrita y oral a otros estudiantes, docentes y a la comunidad educativa. Pretende que se desarrollen capacidades para consignar y expresar con precisión matemática las ideas, los argumentos y procedimientos utilizados, así como las conclusiones a las que se hayan arribado, así como para identificar, interpretar y analizar las expresiones matemáticas escritas o verbales realizadas por otras personas. Conectar. Este proceso pretende el entrenamiento estudiantil en la obtención de relaciones entre las diferentes áreas matemáticas, lo cual se deriva de las características centrales de los quehaceres matemáticos, el carácter integrado de los mismos, así se comprenden mejor los límites y el significado de muchos de los objetos matemáticos. Este proceso busca que se cultiven las relaciones entre las distintas partes de las matemáticas escolares, además del desarrollo de acciones para identificar dentro de situaciones no matemáticas aquellas en las cuales es posible un tratamiento matemático. De igual manera, persigue motivar conexiones con otras asignaturas y con los distintos contextos que se puedan encontrar. Representar. Pretende fomentar el reconocimiento, interpretación y manipulación de representaciones múltiples que poseen las nociones matemáticas, como gráficas numéricas, visuales, simbólicas, tabulares. El proceso busca favorecer la capacidad para elaborar y usar representaciones matemáticas que sirvan en el registro y organización de objetos matemáticos para interpretar y modelar situaciones propiamente matemáticas, para manipular distintas representaciones de objetos matemáticos. Propone también desarrollar capacidades para poder traducir una representación en términos de otras, comprendiendo las ventajas o desventajas o los alcances de cada representación en una situación determinada. Niveles de complejidad en los problemas. Al propiciar el desarrollo de habilidades y conocimientos a través de la resolución de problemas reales y la contextualización activa, se promueve la confrontación estudiantil con diferentes niveles de complejidad en los problemas matemáticos seleccionados, pues existe una relación directamente proporcional entre los niveles de complejidad y las oportunidades para realizar los procesos matemáticos que anteriormente comentamos. En el programa de estudio se proponen tres niveles de complejidad: reproducción, conexión y reflexión. En la parte de reproducción, en esencia se refiere a ejercicios relativamente familiares que demandan la reproducción de conocimientos ya practicados. En el nivel de conexión, son problemas que intervienen en el nivel de reproducción, pero van más lejos, es decir, no son rutinarios, pero se desarrollan en ambientes familiares al estudiante. Y finalmente, en el nivel de reflexión, se plantean y resuelven problemas complejos, más allá de la reproducción y conexión, e implica la necesidad de la argumentación, justificación y la comunicación de los resultados a fin de resolver la situación. En énfasis o un énfasis curricular que asume la resolución de problemas como su enfoque principal, no puede privilegiar solamente la realización de problemas de reproducción. Los problemas de conexión o reflexión son los que pondrán en movimiento más capacidades. No se trata de proponer la mayoría de problemas en esos dos niveles, sino que esos se introduzcan de acuerdo a las características de la clase, el momento y la secuencia de las lecciones o el tópico. Este tipo de problemas provoca más procesos. En la enseñanza y aprendizaje se debe diseñar una estrategia formativa que use problemas en los diferentes niveles de complejidad
de una forma equilibrada y apegada a su contexto. Hay que tener en cuenta además que un problema posee una complejidad de acuerdo al estudiante. Para un grupo de estudiantes resulta de conexión, pero para otros de reflexión. Es necesario interpretar el contexto específico en el que se encuentra. Puesta en marcha del planeamiento. Aprender a plantear y resolver problemas, y especialmente usarlos en la organización de las lecciones, supone al menos dos cosas. Por un lado, que cada estudiante asuma un compromiso con la construcción de sus aprendizajes. Y por otro, que haya una acción docente crucial para generar aprendizajes. Estas dos acciones generan una participación activa y una construcción colectiva de significados, para así activar procesos matemáticos que hagan progresar la competencia matemática. En el desarrollo de las lecciones hay dos etapas que se pueden distinguir por los propósitos de la enseñanza y aprendizaje. Etapa 1, el aprendizaje de conocimientos. Etapa 2, la movilización y aplicación de los conocimientos. La primera etapa es aquella en la que se va a realizar el aprendizaje de conocimientos nuevos. La segunda ocurre una vez realizada la primera y busca reforzar y ampliar el papel de los aprendizajes realizados. Esta última etapa puede realizarse en cualquier momento posterior, no necesariamente de forma inmediata a la primera. En la primera etapa se propone un estilo de organización de la lección donde se promueva la introducción y el aprendizaje de los nuevos conocimientos, siguiendo cuatro pasos o cuatro momentos centrales. 1. Propuesta de un problema. 2. Trabajo estudiantil independiente. 3. Discusión interactiva y comunicativa. 4. Clausura o cierre. En la propuesta de un problema, en esta primera fase se coloca como un punto de partida un problema, contextualizado cuando resulte pertinente, un desafío inicial o una actividad para provocar indagación. Esta propuesta supone una escogencia apropiada con base en el lugar que ocupa el contenido y las expectativas de aprendizaje dentro de la programación del curso y las condiciones específicas del grupo de estudiantes con el que se trabaja. 2. Trabajo estudiantil independiente. Esta fase se ofrece tiempos para que el trabajo individual se dé, ya sean parejas, en sus grupos. En la misma fase se dan subfases, como la apropiación del problema, la formulación de estrategias, hipótesis, procedimientos, así como la resolución del problema o investigación estudiantil. Esta fase se consigna como una fase independiente, en cuanto que no hay una intervención docente directamente y se deja a la persona enfrentar el problema por sí misma. Sin embargo, es necesaria una acción docente apropiada, precisa y activa. 3. Discusión interactiva y comunicativa. Con la guía del docente, este tercer momento permite espacios para la valoración y contrastación de resultados, soluciones o elaboraciones aportadas, entrando en juego la argumentación y la comunicación. 4. Clausura o cierre. Esta clausura o cierre permite una actividad que concluye pedagógicamente el tema o los contenidos trabajados. Se trata de una síntesis cognitiva fundamental para el aprendizaje. Por medio de esta acción docente, se ofrece un vínculo con el saber matemático que ha construido la comunidad profesional de matemáticas. Es importante que esta clausura no sea artificial o alejada del proceso recién vivido. Se trata de la adquisición y la estructuración de conocimientos, conceptos, procedimientos, métodos que se usaron a lo largo del proceso. Resulta conveniente que se reformulen por escrito los nuevos conocimientos adquiridos. En la etapa 2 de movilización y aplicación de conocimientos aprendidos, se trata de obtener que se trabajen de forma mecánica algunos de los procedimientos aprendidos. En esta etapa se plantea la evaluación de los conocimientos aprendidos.
Desde esta óptica se debe tener claro que la movilización y aplicación de los conocimientos conlleva implícitamente la propuesta de un problema, el trabajo estudiantil independiente para resolverlo, la discusión interactiva y comunicativa al compartir la solución realizada y por último, el cierre del docente, recapitulando los aspectos fundamentales a considerar al resolver el problema o ejercicio con base en lo realizado por él o la estudiante y discutido por el grupo. Es importante que en la etapa 2 no se incurra repeticiones excesivas y desarrollo de actividades sin interés. Debe de ser tareas para reforzar un aprendizaje. El desarrollo y combinación de esas etapas, la 1 y la 2, e incluso las 4 fases de la primera etapa, son parte del planeamiento docente. Quiere decir que cuando uno realiza o construye un planeamiento didáctico, tiene que verse estas dos etapas y sus respectivos momentos en cada una de ellas. Programa de cada ciclo educativo. En cada ciclo educativo se incluyen los programas de cada área matemática, consignados año por año con la siguiente estructura. Tabla número 3. Estructura de cada ciclo educativo. Ciclo educativo puede ser primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo o educación diversificada. Tiene una estructura. Va a contener una introducción y me va a hablar de las áreas: geometría, números, medidas, relaciones y álgebra y estadística y probabilidad. En cada estructura de estas, en cada área, tenemos la siguiente información: introducción, propósitos de enseñanza, habilidades generales, los conocimientos, habilidades específicas e indicaciones puntuales por año, a las cuales más adelante le haremos énfasis, indicaciones metodológicas e indicaciones de evaluación. Los conocimientos y habilidades se organizan por medio de las 5 áreas matemáticas: geometría, números, medidas, relaciones y álgebra y estadística y probabilidad. Esta organización de contenido se realiza para todos los años de la educación preuniversitaria. En cada área de cada ciclo se incluye una introducción que plantea ideas generales del área y hace referencia a otros ciclos. Propósitos de enseñanza resumen lo que se pretende en el área durante el ciclo, que se completa con habilidades generales que se desea promover en este ciclo. Se trata de una síntesis de las habilidades específicas del área. Aquí se usa el término de habilidad específica como una capacidad o un saber hacer en relación con un objeto matemático. Por ejemplo, reconocer cantidades menores que 100, conocer los nombres de los números menores que 100, realizar sumas de números naturales sin agrupar con totales menores que 100. Las habilidades siempre están asociadas a un área matemática: habilidades aritméticas, habilidades geométricas, habilidades algebraicas, etc., asociados a conocimientos matemáticos. Las habilidades específicas se plantean para desarrollarse en tiempos relativamente cortos. No se deben de ver como capacidades que se tienen o no, sino como expectativas de aprendizaje que se pueden lograr gradualmente. Las habilidades específicas se podrían visualizar como objetivos curriculares específicos, aunque no de la manera propuesta por el conductivo. Las habilidades específicas se pueden ver como casos particulares de las habilidades generales. Conversaremos sobre los conocimientos, habilidades específicas e indicaciones puntuales. La sección Conocimientos, habilidades específicas e indicaciones puntuales se organiza en forma tabular en 3 columnas. La primera con los conceptos, la segunda con las habilidades específicas asociadas a los conocimientos y en la tercera columna se dan indicaciones puntuales sobre los alcances de los contenidos, con la inclusión de ejemplos o sugerencias de método. Las habilidades específicas se enumeran para cada año lectivo. Quiere decir que en algún momento del programa de estudio nos encontraremos una matriz, una tabla, una representación tabular como la que se presenta con 3 columnas: los conocimientos, habilidades específicas a tratar e indicaciones puntuales. Las indicaciones puntuales nos podrán sugerir qué tan lejos llegar con la habilidad específica seleccionada. La columna de indicaciones puntuales es una forma de ofrecer no solo breves sugerencias de métodos asociados a conceptos y habilidades, sino de especificar lo que se desea
que se implementa en cada caso, visualizando el significado de las habilidades propuestas. No es una columna superflua. En la mayoría de las ocasiones sería difícil comprender el propósito curricular sin acudir a estas indicaciones. No existe una relación mecánica entre habilidades específicas e indicación. En muchas ocasiones una indicación refiere a varias habilidades, en otras no hay indicación por un grupo de habilidades específicas. En estas indicaciones puntuales se incluyen sugerencias sobre la realización de los procesos matemáticos, pertinencia o lugar de los mismos, ejemplos, métodos posibles y también sobre las actitudes y creencias, así como sobre el uso de tecnologías y la historia de la matemática. Por medio de estas indicaciones se promueve el progreso de la competencia matemática a partir del logro de las habilidades. La presentación por medio de estas tres columnas permite visualizar mejor el currículo, en primer lugar en cuanto a conocimientos y habilidades. Así tenemos las siguientes referencias para la construcción de esta presentación. Hemos llegado al final de este primer video sobre la resolución de problemas en el ámbito educativo como estrategia metodológica según el programa de estudio del MEP. En una segunda parte, en un segundo video, veremos la construcción de un planeamiento didáctico de acuerdo a las nuevas exigencias del MEP. Muchas gracias.